Hola estimados estudiantes, a continuación les voy a presentar una serie de casos del uso de analgésico en odontología. Entonces, en la siguiente secuencia de casos vamos a elegir el AINE según la conveniencia del mismo. Los AINEs, como ustedes saben, se clasifican en no selectivos, semiselectivos o simplemente selectivos. Esto de selectividad tiene que ver con respecto a la actividad que estos fármacos tienen a nivel de la ciclooxigenasa. Si son no selectivos, afecta tanto a la ciclooxigenasa 1 como la 2. Si son semiselectivos, afecta solamente a porciones de la 1 o de la 2, pero no completamente. Y si son selectivos, solamente afectará a la ciclooxigenasa 2. Esto trae ventajas y desventajas. Por ejemplo, los AINEs no selectivos, al afectarse la ciclooxigenasa 1 y 2, tienen un efecto analgésico y antiinflamatorio potente. Pero eso trae consigo algunas consecuencias como irritación gástrica y lo que sería la disminución de la agregación plaquetaria. Los semiselectivos, algunos irritan menos, otros simplemente promueven la hemorragia, pero tienen efecto o solamente analgésico o solamente antiinflamatorio. Y los selectivos son aquellos que simplemente tienen buen efecto analgésico y antiinflamatorio y no dañan la mucosa gástrica. El único inconveniente es que no se puede usar en todos los pacientes porque tiene una restricción de uso, especialmente para aquellos pacientes que llegan a los 40 años. Tenemos el primer caso. Paciente femenina de 54 años de edad acude a la cita odontológica por la necesidad de realizarse una endodoncia en el diente 2.6, cuyo diagnóstico fue una pulpa no vital. Durante el tratamiento del conducto, usted sobreinstrumentó. Adicionalmente, la paciente es asmática controlada con salbutamol y prednisona. Requiere realizarle un alargamiento de corona y también necesitamos hay movilidad, de los dientes 4.1 y 3.1 y desea confeccionarse una prótesis luego de dicha área. ¿Cuál sería el manejo del paciente? Bueno, primero tenemos que definir de que tenemos una paciente de 54 años. En los pacientes de 54 años, o sea, de la tercera edad, no es conveniente utilizar los AINEs selectivos, por lo tanto queda descartado para disminuir el riesgo de un infarto. En cuyo caso nosotros utilizaríamos aquí AINEs de tipo semiselectivo o no selectivos. Si vamos a realizar una endodoncia y sobreinstrumentamos, vamos a tener un dolor de tipo inflamatorio. Así que va a haber dolor e inflamación. Por lo tanto, es altamente deseable utilizar algún fármaco que tenga ambos efectos. También se menciona que va a haber la necesidad de extraer el 4.1 y el 3.1. Y eso también va a generar un daño tisular, que es la clave del proceso inflamatorio. Por lo tanto, vamos a tener también ahí la necesidad del efecto analgésico y antiinflamatorio. Recuerden, muy importante, vamos a utilizar por la edad de la paciente un AINE no selectivo o semiselectivo. En caso número 2, paciente masculino de 65 años de edad. Acude a la cinta odontológica por la necesidad de realizarse una restauración a nivel cervical, la cual es sensible a los cambios térmicos y durante la preparación accidentalmente realiza exposición pulpar. Toma en cuenta que el paciente utiliza protectores de la mucosa estomacal, como el omeprazol, por presentar antecedentes de lesiones gástricas activas. Además requiere tratamiento de los restos radiculares 4.1, 4.2 ahí y 4.3. Fractura del 2/4, el cual no es sensible. Determina el protocolo a seguir. Bueno, si vamos a tener que hacer extracciones o tratamientos de conducto, vamos a tener o estamos en la presencia de una exposición pulpar, tenemos un dolor de tipo inflamatorio. Podemos utilizar por la edad del paciente AINEs que sean semiselectivos o no selectivos. Aquí el daño gástrico no es un problema significativo porque como está utilizando protectores de la mucosa, entonces eso solventa el hecho de que nuestros AINEs puedan dañarle la mucosa del paciente. Tenemos el caso 3.
donde tenemos la paciente femenina de 20 años de edad que acude a la consulta odontológica por requerir la extracción de tercera molar inferior. La cirugía fue laboriosa, se realizó colgajo, osteotomía y odontosección. La paciente no refiere ningún antecedente patológico de relevancia. Sin embargo, al realizar la extracción, fracturó la segunda molar adyacente. Dicha fractura involucró esmalte y dentina en la cúspide distal de la misma. ¿Cuál va a ser el protocolo a seguir? Bueno, después de hacerse una extracción, lógicamente, al ser tan traumática, podemos utilizar AINES de carácter selectivos, si nosotros queremos que es oportuno, o no selectivos. Aquí no hay ningún problema por la edad de la paciente, que está por debajo de los 40 años. Aquí tenemos un niño, 12 años, acude a la consulta odontológica por requerir la excisión de un mucosele. Tomando en cuenta que se realizó incisión, debridamiento de tejido, además, tome en cuenta que el paciente padece de artritis reumatoidea, que está siendo tratada con aspirina. Presenta caries en los dientes 1,6, 2,6, 4,6, 3,6 y se aprecia radiográficamente que el diente 4,6 presenta una caries profunda. 1 milímetro del cuerno distal está comprometido. El resto de los dientes con caries muestran compromiso solo hasta 1 milímetro posterior al límite ameloventinario, así que no es gran caries. ¿Cuál va a ser el protocolo? Bueno, si se hizo una extirpación del mucosele, se hizo daño sobre el tejido, así que utilizamos AINES que tengan efecto analgésico y antiinflamatorio. Por la edad del paciente, podemos utilizar fármacos que puedan estar dentro del rango de los semiselectivos o los selectivos. Aquí, como el paciente está utilizando aspirina, sin problema, eso significa que nosotros podemos utilizar algún AINE no selectivo, el cual nos puede dar resultados positivos, o podemos simplemente aprovechar la cobertura de la aspirina incrementando la dosis para conseguir el efecto analgésico y antiinflamatorio que tanto buscamos. Perdón. En el caso 5 tenemos un paciente de 38 años que acude a la consulta odontológica por cambiarse algunas amalgamas por resinas. Endodoncia del diente de 2,3, el diagnóstico era necrosis, blanqueamiento del sector anterior. El paciente refiere antecedentes de infarto del miocardio hace 2 años. Estados de prehipertensión controlados con verapamilo y diureamida. ¿Cuál sería el protocolo a seguir? Perdón, muy importante. Para aquellos pacientes que han sufrido un infarto, el AINE, que tiene efecto analgésico y antiinflamatorio, que ha demostrado ser el más seguro en esos casos, es el ibuprofeno. Si tienen un paciente con esas características, no lo duden, ibuprofeno. Entonces, ya analizamos cuáles serían los fármacos más apropiados para cada caso. Definitivamente, AINES selectivos no los podemos usar. Tampoco podemos utilizar AINES selectivos. Aquí sí lo podemos usar si lo deseamos. Aquí los podemos usar si lo deseáramos, pero podemos aprovechar lo que sería el uso de los AINES no selectivos. Y aquí definitivamente ibuprofeno. Perdón. Entonces vamos a revelar un par de secretos importantes, pero de lo que serían los AINES. ¿Cuál es la diferencia entre un AINE y un opiáceo? Es una pregunta que se hace con frecuencia. Y la verdad es que hay diferencias muy significativas. Por ejemplo, su potencia, la efectividad, los efectos que producen, el lugar donde actúan. Entonces, si nosotros nos vamos a la selva, estereotipadamente hablando, el que tiene la hegemonía, obviamente es el león, es el rey, ¿no? Pero existen otros animales en la selva que no tienen ese nivel de hegemonía, pero siguen siendo parte de la misma y pueden representar algún tipo de amenaza, como un jabalí y un suricata. En este caso, la comparación me sirve para hablar de las diferencias significativas que existen entre los AINES y los opiáceos. Los AINES
tienen efectos muy por debajo en cuanto a analgesia con respecto a los opiáceos, que sería el león en este caso. Sin embargo, los AINES tienen dos efectos principalmente importantes, que son el analgésico y el antiinflamatorio, Los opiáceos carecen de ese efecto, así que le lleva una ligera ventaja. Pero así de diferente es el efecto analgésico de AINES con opiáceos. Aquí tienen una tabla donde pueden ver las diferencias entre AINES y opiáceos. Importante. Hay razones para usar opiáceos y razones para usar AINES. Por ejemplo, el efecto, aparte de la analgesia que tienen, por ejemplo, las acciones antitérmica, antiinflamatoria y antiagregante, que no pueden ser aprovechadas en los opiáceos. Los opiáceos son extremadamente útiles para situaciones bélicas. De hecho, hay buena cantidad de reportes de inteligencia que demuestran que el uso de opiáceos en los soldados les permite poder sobrevivir frente a situaciones extremas de dolor. Imagínense que están en una misión y en esa misión el soldado sufre heridas bastante graves. De esas heridas graves, el oficial sabe que no va a poder recibir ayuda y el dolor es bastante intenso. Pudo haber sido que en el daño haya tenido un compromiso de tejido blando o duro, o una combinación de los mismos, incluso haya perdido algún miembro de su cuerpo. Y en esos casos donde quizás la ayuda no va a venir pronto o definitivamente no vendrá, la situación de dolor se intensifica para el paciente. En este tipo de casos, dentro de sus diferentes elementos del equipo, tienen una dosis de morfina, que es un opiáceo, el cual les puede ayudar para aliviar el dolor frente a esa situación extrema de sensación dolorosa. Algo que definitivamente un AINE no podrá realizar. Pero ojo, ¿qué cuidados debemos de tener con los AINES? Los puntos claves que no podemos olvidar es que los AINES pueden generar efectos cardiovasculares que pueden ser nocivos. Esto tiene que ver con la producción exagerada de tromboxanos. Esto lo producen los AINES selectivos. Eso fomenta la formación de trombos y la formación de trombos puede llegar a obstruir arterias que pueden generar infartos. Así que ojo con el corazón en los pacientes que utilizan AINES selectivos. A nivel renal, los AINES no selectivos, o sea los clásicos, pueden llegar a dañar el glomérulo. Así que el daño renal puede estar asociado al uso crónico de AINES no selectivos, o sea, los clásicos, como la aspirina. Los AINES también de forma crónica pueden llegar a producir daño hepático, así que también hay que tener cuidado con eso. Pueden generar irritación gástrica, incluso perforaciones gástricas, principalmente aquellos que son de tipo no selectivo. También a nivel pulmonar, si se trata de AINES no selectivos o semiselectivos. Y puede generar daños neurológicos cuando se trata de AINES selectivos en pacientes seleccionados. Así que es muy importante tomar en cuenta las condiciones sistémicas de los pacientes para saber qué AINE le vendría mejor para cada caso. Sin más, chicos, como siempre, ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos breves momentos. Nos vemos hasta la próxima.